Tal y como lo habíamos anunciado, este 15 de mayo de 2014 transcurrió diferente a todos los anteriores, ya que los trabajadores de la educación de México no tenemos nada que celebrar, pero sí mucho por qué luchar. Las calles de la capital del país se vieron saturadas con la presencia de varios miles de compañeros que desde la estación del Metro San Cosme marchamos encabezados por la Comisión Única de Negociación de la CENTE rumbo a la Secretaría de Gobernación para exigir como trabajadores y como mexicanos sean atendidas nuestras demandas. Las reformas y creación de leyes impuestas por el gobierno federal nos despojan de logros que la clase trabajadora en su lucha alcanzó durante décadas. Una reforma laboral que rompe con el contrato colectivo de trabajo, dejando en manos del patrón, como hace 100 años, el control sobre el trabajador. Una reforma hacendaria que obliga a quien menos tiene a pagar más contribuciones y exime a grandes consorcios empresariales del pago de los mismos. Una reforma energética que pone en manos extranjeras nuestros recursos naturales. Empresas que, aliadas con el gobierno, saquean y contaminan nuestro territorio. Una mal llamada reforma educativa laboral que, con los consejos de participación social, pone en manos de la iniciativa privada la educación del país, que corta el artículo 3 de la Constitución y obliga a los padres de familia a pagar por la educación de sus hijos, tal y como lo marca la Guía de Autogestión Escolar, con un sistema de evaluación universal probado en varios países como medio para el despido masivo de los trabajadores de la educación, con una ley de coordinación fiscal que centraliza las nóminas de los trabajadores de la educación, permitiendo al gobierno decidir quién pertenece o no a la plantilla laboral, dejando a las secretarías de educación en los estados como simples administradores secundarios. La reforma educativa deja sin efecto importantes logros sociales para la economía familiar, como la dotación de calzado, útiles, libros, uniformes, desayunadores y albergues escolares, entre otros. La desaparición de programas educativos como las escuelas integrales de educación básica, desarrollo lingüístico, alfabetización, centros de la creatividad, la cultura, el arte y el deporte, escuelas libres de comida chatarra. Desaparecen logros económicos para los trabajadores de la educación, ya que casi el 80% de dichos beneficios se anulan y desconocen con la nueva reforma educativa. Al finalizar la marcha y tras fortalecer y reivindicar la relación bilateral de la CENTE con el gobierno federal, al ser atendidos en la Secretaría de Gobernación, la Comisión Única de Negociación informó en voz de nuestro secretario general, profesor Juan José Ortega Madrigal. En el marco de la mal llamada reforma educativa, ante la imposibilidad de aterrizarla en cada una de las entidades federativas movilizadas, han hecho un plan B. Impulsan un nuevo decreto para la ley de coordinación fiscal que de manera sigilosa viene implementándose en todos los estados. Esa ley de coordinación fiscal se ha convertido en el plan B para alcanzar el despido masivo de todos los trabajadores. Por eso, en este 15 de mayo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los maestros dignos, nos dimos cita aquí y en las 32 entidades, en todos los estados y el Distrito Federal, para decirle al gobierno federal que hay un proceso organizativo encaminado ya desde hace varios meses y que hoy rinde frutos. No es solo el Distrito Federal quien recoge la manifestación de sus trabajadores. Hay movilizaciones desde Yucatán hasta Baja California. Lo podemos demostrar a través de los medios. Y es que mientras el Estado oxigena en un escenario de esquirolaje a Juan Díaz de la Torre, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con una falsa negociación de un salario digno, y en esa farsa llaman a todos los gobernadores y las representaciones charriles para decir que no hay más negociación que la de ellos. Mientras ellos ocupan un escenario prefigurado,
la CENTE ha convocado de manera representativa y me es grato informarle que aquí hay 32 secciones representadas de todas las que componemos el Magisterio Nacional. Que es una mentira que el maestro solo esté preocupado por un aumento salarial. Consideramos digno y justo que haya una revisión del poder adquisitivo del salario, pero de todos los trabajadores. Mientras los charros festejan un aumento de un 3.5, nosotros decimos que ya rompimos la consigna y el mito de que no habrá una doble negociación. Estar en una mesa de trabajo con el subsecretario de Gobernación, con el subsecretario de Egresos, con el oficial mayor de la Secretaría de Educación, significa que hay respuesta a los planteamientos concretos que el 1 de mayo la Coordinadora Nacional, el movimiento organizado, entregó al secretario de Gobernación y a los diferentes subsecretarios de las dependencias y subsecretarías que nosotros planteamos debieron estar. ¿Habrá alguna coincidencia? ¿Qué es lo que no se puede negociar? No podemos negociar la estabilidad laboral, no podemos negociar la gratuidad de la educación, no podemos negociar los derechos de los trabajadores, no podemos negociar la democratización del país, de nuestras entidades y de nuestros sindicatos, pero sí podemos exigir que se apliquen mayores recursos en infraestructura, en mantenimiento, en equipo, que se apliquen mayores recursos para que a los hogares mexicanos llegue una dotación de uniformes, de útiles escolares, de calzado, de becas y que en las escuelas haya desayunos calientes para todos nuestros alumnos. Y es el 21 de mayo cuando nos volvemos a sentar con esas dependencias para concretar estabilidad, derechos laborales, rezago educativo, porque no es responsabilidad del trabajador que hoy una ley únicamente reconozca 45 días de efectos anteriores, cuando existen gentes que se les deben 2 y hasta 3 años. Es una consigna y un acuerdo. No regalamos ni un día de antigüedad, ni regalamos un día de salario. Y que las conquistas laborales que hemos alcanzado en todas las entidades se reconozcan y tengan el presupuesto para que no se escatimen ni los tiempos ni los recursos para que lleguen a resolver la precaria condición salarial de todos los trabajadores. De igual manera, exigimos se respete nuestro derecho a definir la forma de pago y pedimos la solidaridad de todos los compañeros para que se nos pague a través del cheque correspondiente. Rechazamos categóricamente el pago por tarjeta, porque es un esquema de la centralización de la nómina para que el compañero no tenga condiciones de protesta en su estado. Y cuando le hagan un descuento indebido, los funcionarios de la Secretaría se laven las manos diciendo que es aquí, en el Distrito Federal, y de manera individual, como se atenderán las dificultades entre el trabajador y el patrón. Finalmente, el fortalecimiento de nuestro plantón nacional queda como una de las tareas a desarrollar en los próximos días.